Ben, como decía, vou a facer unha presentación un pouco máis extensa de cada un dos participantes, dos relatores, e decir que van a intervir por orden Carmen de la Guerra, Manuel Laro e Luís Trigo, e despois, como remate, haberá unha... Despois da intervención de Manuel Laro faremos un descansillo de uns 10-15 minutos e logo a última intervención e despois unha mesa redonda dos tres en donde o público pois pode intervir, que seguro que terá moitas preguntas que facer e respostas que terán que dar tamén os relatores. Ben, Carmen de la Guerra, historiadora, amante da arte, es galerista, actualmente investigando para un traballo sobre unha tesis doctoral Tipología del coleccionismo privado de arte contemporáneo en España, 1977-2017, tesis dirixida polo finado Francisco Calvo Serraller ata o seu pasamento e que na actualidade dirixe Delfín Rodríguez Ruiz. Como galerista participou, entre outras, en feiras tan importantes como Arco, Art Miami, Artísima ou Armory Show en Nueva York. Levou a dirección e xestión de diversas propostas artísticas como presidenta de Art Tendencias, combinando a parte expositiva coa formativa en festivales, exposicións e encontros co obxectivo de achegar a arte contemporánea á cidadanía. É, ademais, comisaria de exposicións como La mirada del otro, Conexiones, confrontaciones dos premios nacionais de fotografía otorgados polo Ministerio de Cultura, que é exposición que visita cidades como Madrid, Lisboa, Tokio, Nova York, Washington, México, etc. Acada o comisariado de FEN Art Tendencias en 2009-2010 e tamén Art Tendencias en Pozuelo, Cidade del Arte, 2008, 2009, 2010. Comisaria dentro da Galería Carmen de la Guerra de Foto España, e tamén comisaria en unha exposición itinerante de artistas americanos como Donald Judd, Bruce Nauman, Richard Attel, Jasper Jones, Robert Longo, etc., en colaboración ca Galería Brooke Alexander. Comisaria de Arte Xoven en Paradores co Ministerio de Cultura e comisaria da exposición Huellas del Taller de Darío Villalba en el Museo de Bellas Artes de Santander. É asesora de coleccións privadas, participando en foros, encontros e seminarios sobre coleccionismo, imparte conferencias como Colecciones privadas de arte contemporáneo en España, na Universidade de Sevilla, xornadas de coleccionismo na Universidade Complutense de Madrid, co curso 40 anos de Arco en el coleccionismo, e hoxe está aquí para presentarnos a conferencia que leva por título Cartografía do coleccionismo privado e arte contemporáneo en España, que espero que sexa de total interés para todos nós. Carmen, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias al Consejo de Cultura de Galicia por invitarnos a esta participación, a Manuel Quintana por contactar con nosotros y, bueno, yo le conozco como artista y porque exhibió en mi galería y un gran artista gallego que ya lo conocéis todos. Y a todos los asistentes por venir a escucharnos, que yo creo que va a ser una tarde entretenida de hablar de coleccionismo y posicionar unas cuantas cosas porque, como bien se dice, el coleccionismo es la base de la cultura. Y sin más, y agradecer también a los que estáis conectados por streaming, porque es todo lo que nos da el tema digital, es que podemos llegar a muchísima gente, con lo cual, muchísimas gracias por la organización de las jornadas y vamos a empezar con la presentación. Bueno, como ha dicho Manuel, este proyecto surge como yo me dedico al mundo galerístico, no me doctoré en el tiempo que tenía que doctorar y emprendí una tesis doctoral con Francisco Calvo Serraller, que falleció, sobre coleccionismo. Me interesaba un poco, porque incluso dedicándote al mundo del arte, al mundo de las galerías, pues el coleccionismo es algo que no hay mucho conocimiento. Bueno, vamos a empezar. Entonces, yo en la investigación lo que he investigado el coleccionismo de arte contemporáneo desde la democracia a la actualidad. Aquí empezamos con una imagen. Yo siempre utilizo esta imagen porque me interesa cuáles son los estamentos que aparecen aquí. Esto es una imagen de Mira Bernabeu, que es un artista que
que hice un proyecto en ARCO que se llama Panorámica New Economía, donde, por ejemplo, hicieron un performance en ARCO donde aparecían el público, coleccionistas, críticos, público, artistas, público. Y me parece interesante así porque, efectivamente, el coleccionismo sin el público no existiría y es un poco también ver la función pública que hay que podemos ver del coleccionismo privado. El objetivo, como os he dicho, es hacer una cartografía del coleccionismo en los últimos 40 años y un estudio que ofrece respuesta a las siguientes cuestiones. ¿Quién colecciona? ¿Cómo se colecciona? ¿Por qué se colecciona? ¿Qué objetivos y futuro tienen esas colecciones? ¿Y qué contenido y discurso artístico hay en ellas? En esta presentación lo que os propongo es un recorrido por las principales colecciones privadas desde lo pictórico a lo multimedia. Y luego los perfiles de coleccionistas que yo estoy investigando conforman un entramado principal del estudio que recogido con testimonios inéditos del artífice de la colección, con lo cual yo lo que hice para llegar a las colecciones es testimoniar, es decir, entrevistarme con los coleccionistas y de ahí es donde he sacado la fuente primaria para presentar mi tesis. Y, de hecho, la tesis en estos momentos está en procedimiento de evaluación y yo creo que conseguiré ser doctora en 1 o 2 meses, que ha sido como una especie de tardar mucho tiempo, pero porque cuando te enfrentas a la investigación con una vida profesional, con unos hijos, una familia, pues no le puedes dedicar tiempo. Pero yo creo que ha sido, para mí, enfrentarme a una tesis doctoral ha sido un proyecto de vida y un sueño que espero que se materialice consiguiendo ser doctora en arte. Yo, por ejemplo, lo que hice es estructurar desde un listado de cuántas colecciones no podíamos encontrar, en mi estudio lo que he focalizado las colecciones en fundacionales, bancarias, empresariales y particulares. Y hay que destacar, por ejemplo, siempre con la idea de que el coleccionismo es importante para futuras investigaciones porque hay que visibilizar la labor de mecenazgo que se están haciendo los coleccionistas como ciudadanos ejemplares que son, custodiando un patrimonio y generando un bien social. Y siempre he tenido esa idea de que hay que normalizar, lo primero, conocer a los coleccionistas, poner en valor lo que hace el coleccionismo privado en lo público y que se haga un reconocimiento de la sociedad hacia el coleccionismo particular, porque, como vamos a ir viendo, se hace más de lo que se dice y hay más coleccionistas de los que supuestamente se dice que no hay coleccionismo en España. Sí, sí hay coleccionismo en España. Lo que pasa es que acorde también a cómo es nuestro país. Pero, como vamos a ir viendo, hacen una labor bastante importante por todo el trabajo que están llevando a cabo. Aquí ya lo hemos dicho, es un poco como yo he dividido mi estudio. Luego, por ejemplo, a lo largo del tiempo he dividido en 4 periodos. Por ejemplo, desde el 77 al 88 es cuando yo considero que se inicia el coleccionismo privado, que es cuando se crean todos los grandes museos. Es un momento, por ejemplo, de auge de coleccionismo, del coleccionismo corporativo y del bancario. Surge en el 82 la Feria ARCO, que también es importante. Luego viene una crisis, pero es un momento de crecimiento. Luego, por ejemplo, en el periodo 2009 es el periodo donde se consolidan las fundaciones y aunque, por ejemplo, luego surge una crisis, sin embargo, en el tema de subastas se siguen dando ventas. Y luego, claro, hay que darse cuenta de que todo el tema incide un poco la historia y los periodos y las crisis que puedan venir. Y luego, del 2010 al 2020, yo creo que es un periodo en el cual hay una recuperación lenta y que es una fase más de apoyo, que es en el momento en que hay un apoyo del coleccionismo privado al público y es donde se va a generar un poco más visibilidad del coleccionismo. Y esto yo creo que incide un poco en el tema de cuando surge la crisis, que es cuando lo institucional requiere que las colecciones aporten contenido a muchas de las exposiciones, como vamos a ir viendo. Aquí, por ejemplo, en el listado de unas 333 colecciones, como vamos viendo, bueno, el eslogan recuerda que detrás de cada número hay una gran colección y un coleccionista que adquiere obras. Pues si vemos un poco los números en el mapa geográfico de dónde estaban ubicadas las colecciones del listado que yo me hice, partiendo de unos 330 y tantos colecciones, que efectivamente habrá muchas más, pero de las que yo podía tener conocimiento de que existían, las que consensuamos con Carlos Serrayer, de esas yo creo que llegué a testimoniar entre coleccionistas una centena. Pues como vemos, geográficamente está muy mal distribuido, es decir, donde más coleccionismo hay es en la Comunidad de Madrid, en Madrid como ciudad. Luego en Barcelona,
hay una parte, algo en las islas, en Palma, en Málaga, y luego pues analizamos por qué, es decir, donde más o menos pues, puede haber un interés, museos o centros. Y luego, como vamos viendo, hay sitios donde hay una colección en alguna ciudad, o sitios donde no hay ni siquiera ninguna colección, que se conozca. No quiero decir que las haya, porque luego también hay que ver que el tema del coleccionismo, todo el mundo que tiene una colección no quiere que se sepa que colecciona. Pero aquí, en estos números, estamos hablando de colecciones que son bancarias, fundacionales, que ya muchas ya son conocidas. Con lo cual, como veis, hay sitios donde ni siquiera hay una colección. Vamos a empezar, por ejemplo, con un ejemplo, por ejemplo, que hacen las grandes colecciones. Las grandes colecciones, como por ejemplo la colección Alicia Koprovic, que es del grupo Mega Capital. ¿Cómo se ha conseguido que sea su patrimonio visible? Pues las exposiciones que ha hecho por medio, unas que se hizo en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, con 90 piezas, que ahí es donde se conoció qué es lo que tenía, porque esta colección, excepto colaboraciones que ha hecho de cesión de obras, pues no se ha conocido muy bien, que gracias a una exposición y se ha conocido su labor de mecenazgo y filantropía. Y, por ejemplo, ¿qué aportan al tema, a lo que son el tema público, estas grandes colecciones, como puede ser la de Alicia, la del Palacio Arango, la de los grandes coleccionistas, pues, que son incluso compradores que compran piezas directamente que no pasan por sus casas? Es decir, la marquesa de Espeja, la compraron para el Museo del Prado. O sea que estas grandes colecciones lo que van a apoyar sobre todo más a un tema patrimonial y que muchas de ellas se han ido conociendo porque muchas de ellas no tienen espacios como otros coleccionistas que vamos viendo, gracias al tema de que dejan sus piezas para que se puedan ver en exposición. Vamos a ver con otra de las grandes corporaciones, el Grupo Massabeu, que tiene de la Fundación María Cristina Massabeu Patterson, es de las que lleva 3 lustros, es una colección que lleva, es de las más antiguas, que han mantenido el tema del coleccionismo, porque aquí pasa otra cosa, es decir, que se coleccione no quiere decir que trascienda en el tiempo. Esta es una de las colecciones que al final ha trascendido en el tiempo y empezaron en Oviedo y luego, por ejemplo, han creado la sede que está en Madrid y ahora, por ejemplo, últimamente también han hecho una colección, se han vinculado a lo contemporáneo, manteniendo su colección, sus museos, y se han vinculado al contemporáneo, adquiriendo, encargando, por ejemplo, a fotógrafos el proyecto de Miradas en Asturias y últimamente están haciendo un proyecto de street art, comprando que se puede ver en la planta de abajo, con lo cual es una colección que es histórica, que va desde el siglo XV hasta la actualidad, que no se ha encasillado, sino que se ha enfrentado a lo contemporáneo y pone a disposición del público su patrimonio. Esto, ¿por qué lo pongo el Museo Abstracto de Cuenca de la colección Zobel? Porque aquí es curioso que de las primeras colecciones de arte contemporáneo desde las que surge un museo, que ni siquiera en ese momento había museos públicos, viene de la colección de un artista, que es la colección que hizo, que un grupo de artistas crearon este museo y luego al final, en los 80, Zobel decide donar la colección a la Fundación Joan March y a partir de ahí esta colección forma parte de la Fundación Joan March, con lo cual es importante, por otra parte, también destacar el tema de la Fundación Joan March, que nos hablaba Manuel, que es de las primeras fundaciones que se hicieron con una colección de arte. Otro de los ejemplos, por ejemplo, del Museo de la Universidad de Navarra, pues es un museo que es un museo universitario que se inaugura en el 2015, pero que el origen de este museo es el legado de la colección María Josefa Huarte del 2008, que se inauguró con 35 piezas. Luego lo que han hecho es ir complementando otras donaciones y agrandando la colección, pero el inicio de este museo, de esta colección, es por una donación de una colección particular. Aquí vamos a empezar en el tema de las fundaciones. Por ejemplo, muchas de las colecciones privadas, como es el caso del señor Suñol, que empezó a coleccionar en los años 70, de los principios de coleccionista, pues luego se convirtió en fundación. Decidió que su tema patrimonial lo quería pasar a fundación. Y él inicia una colección con las primeras vanguardias y ya decide en los 2000 que quería hacer crear una fundación para compartir su patrimonio. Y crear una institución en la cual proteja a los artistas que va adquiriendo obra. Esta fórmula de fundación
surgen en muchas de las colecciones privadas que hay en España, que lo que están haciendo, pues lo primero, generar un discurso, generar exposiciones, proteger el patrimonio de su colección y darla a conocer al público. Otro el caso de fundación, la Fundación Vila Casas. La Fundación Vila Casas, desde el empresario farmacéutico Antonio Vila Casas, que él decidió apoyar lo que son lo que ha apoyado sobre todo son artistas catalanes, y lo que ha hecho con el tema de generar 5 museos. Tiene el Museo Can Framis, el Espai Volar, el Espai Volar 2, el Can Mario y luego el Palau Solterra. Y lo que hace es que, aparte de que tenga que él adquiere obra y muchas de las obras se adquieren por concursos o premios que hace, pero como estamos viendo en las imágenes, si os dais cuenta, lo que también le interesa es la restauración del patrimonio artístico, que muchas de las colecciones hacen eso. No solo hay que ver el contenido de la colección, sino que muchas de las colecciones de estas fundaciones, que son absolutamente privadas, que no tienen ayuda pública, están restaurando o están ubicadas en edificios de patrimonio histórico. Otra de las colecciones, bueno, la colección Bassat ya es fundación de Carmen Luis Bassat, del empresario. Entonces, él llegó a un acuerdo y en la nau Gaudí se puede disfrutar de su colección. Y es una colección, por ejemplo, centrada en el arte catalán. Como vamos viendo, cada una de las colecciones está hecha por el gusto del coleccionista, incluso sean fundaciones. Los objetivos que tiene esa colección, pues al final lo mantienen, y lo que hacen es, abriendo este tipo de espacios o llegando a acuerdos con instituciones, es compartir su patrimonio con la ciudadanía. Aquí vemos el caso de la colección de Helga Alvear, que es una galerista. Como hay muchos coleccionistas galeristas, esto bien tiene que ver porque que profesionalmente se dedica al mundo de las galerías. Hay galeristas que inician una colección por el mero hecho de ser galeristas, y muchos otros que son coleccionistas. Es una manera de que están muchos galeristas de los que hay en España, aparte de ser galeristas, son coleccionistas. Entonces, Helga de Alvear, aparte de ser galerista, es una coleccionista internacional muy destacada, que tiene una colección de arte internacional. Empezó en España con Juana Mordó, y con el fin de que ella, por ejemplo, quería compartir con la sociedad, y al final se montó el Centro de Arte Visual de Helga de Alvear, y lo que se ha hecho ahora que es el museo, con lo cual su colección ha pasado a ser parte de un museo, llegando a un acuerdo con el Gobierno de Cáceres, con lo cual podemos disfrutar de una colección en un museo hecha desde un patrimonio privado. Tenemos aquí el caso de la colección Calceo. Esta es una colección que también es fundación, y, por ejemplo, aquí este matrimonio no tienen espacio físico. Ellos lo que tienen tienen una colección que la llaman un poco como itinerante, porque lo que hace es una colección que se puede consultar digitalmente, que eso también ha facilitado mucho. Es decir, muchos coleccionistas con el tema digital han facilitado que sus fondos sean, no todos, pero hay muchos fondos de colecciones que se pueden consultar. La colección Calceo en fundación se puede consultar, y ellos lo que hacen es aportar piezas a los museos. Es decir, no tienen la idea de tener un espacio físico, sino que las piezas de su colección las dejan en museos para ser expuestas. Y lo que quieren es un poco trascender el ámbito doméstico, convertirse en un patrimonio cultural que sea reflejo de su época y fomentar un diálogo. Aquí es otro caso de fundación, por ejemplo, la Fundación Valentín de Madariaga, que está en Sevilla. Él, por ejemplo, Valentín, es coleccionista, tiene aparte su colección, pero luego crearon una colección empresarial, que es la colección MP, del grupo MP, y consiguieron tener este espacio por una cesión, que era el espacio del antiguo pabellón de Estados Unidos de la Exposición Iberoamericana. ¿Y por qué me comentaba Valentín que su empresa familiar, que es una empresa familiar, ha conseguido este espacio? Porque tienen una colección y pueden hacer muchas cosas. Independientemente, no solo se dedican a exponer su colección, también confrontan su colección, invitan a otras colecciones, desarrollan proyectos sociales, porque muchas de las colecciones también, independientemente de estar involucradas con el arte, también están involucradas con proyectos sociales. Aquí la Fundación Sorigué, otro de los casos de una colección empresarial del Grupo Sorigué, que decide montar una colección en Lleida. Entonces, es una colección de 450 obras que juegan un poco con el tema, independientemente de lo que es la colección física. Luego también tienen intervenciones en el exterior, como veis. Se trajeron el doble bin de Juan Muñoz o esta pieza de Antonio López. Con lo cual, también lo que estamos viendo
con estas colecciones particulares que están en fundación, no están solo en el centro, sino que están con el contenido, las exposiciones que hacen y la visibilidad de sus colecciones, lo que hacen es estar en otras zonas donde a lo mejor, por ejemplo, no se pueden ver exposiciones. Tenemos aquí la Fundación EMAC Montemedio en Cádiz, pues pasa lo mismo. En un entorno que se crea en el 2001, esta colección se crea en un entorno natural. Como vemos, el espacio son unos barracones de los años 70 y ahí es donde son parte de la sede expositiva. Y luego lo que trabajan es un poco con artistas tipo site specific o en residencia, y lo que hacen es que los artistas intervengan en el espacio, que esto últimamente está sucediendo mucho, que ya el coleccionista no trabaja simplemente con el artista de repente que ve en una galería una pieza, me gusta esta pieza, la compro, sino que ahora el coleccionista se está convirtiendo un poco en mecenas, apoyando a los artistas y haciendo un diálogo con las piezas que quieren estar en su entorno. Entonces, yo creo que esto es algo que ha surgido en la última década y es muy interesante, sobre todo por ese discurso entre el coleccionista y el artista y por el tema del patrocinio que se lleva a cabo, porque no es adquirir una pieza, es ya entrar en producción y entrar en apoyo a los artistas. Tenemos, por ejemplo, otra de las fundaciones, la Fundación Fotocolectania. ¿Cómo surge? Surge porque Mario Roldán es coleccionista y él decide dedicar un espacio a la fotografía. Y él ya compró, bueno, él tiene su colección privada, pero luego él decidió adquirir una colección fotográfica que recorra desde los años 50 del siglo XX hasta la actualidad. Y ya esa colección no se compró con la idea de ser privada, sino que ya la quería tener en fundación y hacer un centro de la fotografía en el cual se hacen catálogos, exposiciones, se cuidan los legados, se patrocinan las exposiciones y a los artistas que forman parte de ella. Aquí otra de la fundación, por ejemplo, en este caso en Pontevedra, gallega, lo mismo, Carlos Rosón, pues se inició en el coleccionismo en los 93. También hay que darse cuenta que muchos coleccionistas, la gran mayoría de los que he entrevistado yo, se iniciaron a coleccionar en esa época, más o menos en los 80 y tantos, 90, coincidiendo con algo. Y muchos, por ejemplo, él empezó con pintura informalista y luego, por ejemplo, ha ido derivando a comprar arte internacional. Y esto viene un poco por la globalización o porque de repente han evolucionado y han intentado hacer otro tipo de colección, que eso muchos coleccionistas han mantenido todo lo que tienen a lo largo del tiempo, o otros, por ejemplo, deciden, por ejemplo, hacer una fundación, él hace residencias de artistas, publicaciones de libros. Aquí en Galicia, pues está, por ejemplo, está la Fundación de María Josefa Jové, está, por ejemplo, la Fundación Barrio de la Macia, que ha hecho con patrimonio el Pórtico de la Gloria, con lo cual este tipo de fundaciones es muy interesante por todo lo que llevan y también esto no implica que no sea una carga para el coleccionista, porque muchas de estas fundaciones no están patrocinadas por el Estado. Ellos tienen que tener el compromiso de custodiar ese bien, poner a disposición su colección, pero luego también tienen que desarrollar una serie de actividades para promocionar a los artistas que tienen y que eso sea rentable, es decir, que sea un espacio abierto al público. Otra de las fundaciones que tenemos es la Fundación Otazu, de la colección Can Blanc, que aquí pues se dedican al mundo del vino y decidieron que querían un poco involucrar lo que es el mundo empresarial con el mundo. Les interesaba el coleccionismo, ellos son coleccionistas de tradición y querían aunar un tema del mundo empresarial con el mundo del vino, con el mundo del arte, que eso también es algo que puede ser muy interesante a futuro, porque es como que de repente forma parte el arte de la propia vida de la empresa, ¿no? Aquí, por ejemplo, ellas hacen concursos. Están estas instalaciones que las pueden tener lo que es en el territorio en el espacio. Por ejemplo, fundación, aquí os pongo un ejemplo de una fundación, por ejemplo, de un artista. Mucho del patrimonio de nuestros artistas está en fundaciones. Pues es una manera de que ese legado se quede protegido. Podríamos hablar de la Fundación Antonio, la Fundación Miró, por ejemplo, y estas fundaciones, mira, os saco esta frase tan bonita que dice Martín: mi deseo es que mi obra pueda ser observada con naturalidad, como si siempre hubiese estado allí, Martín Chirino. Entonces, también esto es importante porque este proyecto se ideó, se puso en el Castillo de la Luz, que es una fortaleza, consiguieron, el ayuntamiento se acercó a ellos y donde se puede ver mejor su obra que en este entorno. Entonces, este proyecto él lo llegó a ver antes de fallecer. Entonces, esto yo creo que es muy interesante porque lo primero, podemos disfrutar del patrimonio y luego lo segundo, yo creo que, por ejemplo, los legados de los artistas, o si no se mantienen, si no se exhiben, acaban sin ser visibles.
Otro ejemplo, por ejemplo, de fundación, la Fundación Pere Morarar, de Centro de Arte Bombas Gens, que aquí lo que hicieron es instalarse, es una colección privada de Susana Lloret y José Luis Soler, que están en Valencia, y ellos abrieron un espacio en 2017. Entonces, aquí, en vez de rehabilitar lo que es un espacio histórico, es un espacio industrial que han rehabilitado para la exposición. Y han comprado una colección pues, fotográfica internacional, tienen una colección, por ejemplo, de fotografía japonesa muy interesante, y ahora pues, se trata de hacer exposiciones, talleres, que sea el espacio visible. De las colecciones bancarias yo trato poco porque Manuel, por ejemplo, va a hablar, pero, por ejemplo, aquí, bueno, se hablará mejor Manuel, pero aquí, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, que la colección del Banco Santander no está en la Fundación Santander, que es patrimonio del banco, pero ¿qué hacen este tipo de colecciones? Pues al final abre una sala de arte en la cual puede compartir su colección con el público y es visitable. Y luego la Fundación Botín, que abre en el Centro Botín, esto es el caso de la colección familiar, que al final deciden hacer un museo con todo lo que significa poner un museo a disposición del público. Luego vamos al caso, por ejemplo, del Museo Patio Riaño, la colección de arte contemporáneo. La colección de arte se creó en el 87 y esta es el inicio de una de las primeras colecciones que un grupo empresarial decide crear. Y llega a un acuerdo de cesión comodato con el Ayuntamiento de Valladolid para que esté su colección. Entonces, aquí es una colección es decir, el Ayuntamiento lo que ha puesto es el espacio, pero el contenido de esa colección es una colección de un grupo empresarial. La colección Bergé, esta es una de las colecciones empresariales y que al final lo que ellos tenían claro hacer una colección internacional, contactan con Pepe Cobo y lo que tienen son unas 125 o 150 piezas muy bien seleccionadas, porque aquí lo que está claro es que el gusto del coleccionista es el que prima. Hay coleccionistas que tienen su formación y su gusto propio y otros que deciden que esa colección quiere que esté asesorada. Pero siempre está claro que el coleccionista es el que decide qué es lo que quiere tener, que es muy diferente a un coleccionismo, por ejemplo, público. Pero esto es importante porque también muchos coleccionistas privados lo que consiguen durante el tiempo es adquirir piezas que a lo mejor lo público no puede adquirir porque las adquieren en el momento adecuado y luego tienen piezas que a lo mejor muchos museos a lo largo del tiempo no se han hecho con ellas en el momento que tienen que comprar. Esta colección, como veis, se puede visitar en 2 de sus sedes y lo que también es interesante es que las colecciones empresariales forman parte de lo que es el mundo de la empresa. Otra de las colecciones empresariales es la colección Iberdrola, que siempre lo que tienen que ver un poco al ser exposiciones, pues un poco tienen que ver las líneas que marca la empresa. Aquí tenemos, por ejemplo, la torre y la instalación de Cristina Iglesias. También esta es una colección que tiene como 3 partes. Esta es una exposición que se hizo en Centro Cibeles, que fue un centro importante donde se pudieron ver muchísimas colecciones, que es lo importante, que es en el periodo que os digo, 2012, 14, 15, que hubo un momento donde se pudieron ver muchas colecciones particulares y esto yo creo que es importante porque ahí se empezaron a conocer muchos fondos. Tenemos la colección de KV, que es una colección vinculada con el mundo de la salud, que hacen una labor súper importante. Esta colección, por ejemplo, tiene un carácter más de apoyar el artista joven y el artista español y arte emergente. Entonces, muchas de las temáticas que tratan son el tema de la salud, pero, por ejemplo, hacen premios, apoyan a los artistas. Muchas de las piezas están en los espacios, tanto en el Hospital de Denia como, por ejemplo, o la torre que tienen en Zaragoza. Los artistas han hecho proyectos. Es una colección muy dinámica. E incluso que los propios empleados también se han involucrado con la colección. Y esto es importante por el futuro que podamos tener en el mundo empresarial que se acerca al mundo del arte y lo interesante y los proyectos tan interesantes que surgen. La colección Solos es una colección particular que ha abierto un espacio en Madrid, que es una colección sobre todo que se dedica más al tema de arte digital, de realidad virtual. Encargan obras artistas. Es una colección que se ha creado hace muy poco tiempo, desde el 2015, y lo que están haciendo es generar un perfil. Tienen un perfil internacional de nombres muy internacionales vinculados con el tema del arte blockchain, el arte digital, y luego lo que tiene es un espacio que se puede visitar. Una de las colecciones que hay, esta está en Pozuelo de Alarcón, la colección Inelcom, vinculada con el tema de la tecnología, y como veis, por ejemplo, me gusta esta palabra de Javier Quilis, la colección Inelcom es palabra-sentimiento, es decir, una colección que se dedica al mundo de las tecnologías o
que sea palabra de sentimiento, pero esta colección se puede visitar en Madrid, en la ciudad de la imagen, enfrente de los cines, y es una maravilla. Es decir, la colección está en la parte de abajo de lo que es la empresa y allí tú vas, como tienen todos los recursos tecnológicos, tú puedes ver las instalaciones. Vamos, es una experiencia que se la recomiendo a todo el mundo que se pueda ver. Es una colección que tú puedes llamarles, citar y puedes ir a verla. Es decir, y ves las piezas tal y como las ha concebido el artista. Esta colección empezó a asegurar, está asesorada por Vicente Todolí y tiene también tiene arte español, pero muy internacional. Pero es interesante ver cómo han sido capaces de conseguir que las piezas las podamos ver, porque muchas veces adquieres instalaciones y luego no tienes las condiciones de exhibirlas. Y en esta colección, desde luego, se ve el esfuerzo que han hecho y cómo puedes ver una exposición de arte contemporáneo en su máximo exponente. Aquí, por ejemplo, el proyecto Art Fundum, bueno, muchas veces cuando yo decía, bueno, muchas de las colecciones que no se conocen es porque son coleccionistas inversionistas, es decir, un coleccionista inversionista no te va a dar su versión, su testimonio, porque se ha hecho una colección para invertir, pues la quiere vender y no la va a mantener en el tiempo. El coleccionista que ama sus piezas, las cuida, las custodia, las conserva. Pero aquí, por ejemplo, os pongo el ejemplo de que ellos que se dedican, asesoran y tienen una colección, sobre todo vinculada a ellos, los socios, también generaron un plan de ahorro para artistas y Portugal, que los artistas han cedido una obra durante un tiempo y luego eso se venderá como un fondo del artista. Bueno, que tampoco está mal que existan este tipo de propuestas o que existan coleccionistas que quieran invertir, porque siempre y cuando hay movimiento en las piezas, lo importante es que las obras salgan de los estudios y que se pongan a circulación en el mercado. Aquí, por ejemplo, tenemos la colección Rafael Tous. Pues Rafael Tous se inicia a comprar en los 66 con las adquisiciones del modernismo catalán, luego primero compró figurativa, luego informalismo, luego arte conceptual y luego se montó el espacio Metrónomo, como todos sabemos, y en el 96 ya se compró fotografía. Con lo cual, ahí, y en el 2002 empezó a compró arte africano tradicional, con lo cual vamos viendo que el coleccionista va evolucionando con los tiempos y con lo que ofrece. Pero, por ejemplo, él en ese tiempo consiguió comprar el mejor arte conceptual que había en el tiempo, conocía a los artistas, y ahora lo que ha hecho es que la colección de arte conceptual la ha donado en el 2020 al MATBA, con lo cual el MATBA, gracias a que Rafael Tous, que los artistas le llamaban Papá Tous, porque les apoyaban en esos momentos tan difíciles, comprando esas cosas que eran muy complicadas de entender en esos tiempos, pues lo ha donado a un museo público. Y él es como muy coleccionista porque tiene 2.000 fotografías, 1.000 de arte conceptual, esto lo decía, 150.000 archivos de arte contemporáneo, 6.000 dibujos. Y a mí lo que me sorprendió es que en su casa, pues él tiene su trabajo y luego por la tarde se dedicaba a ordenar su colección, personalmente, todo lo que tiene. Es decir, allí tenía todo el fondo fotográfico súper bien conservado, que ya quisieran muchos centros, con lo cual este gen de coleccionista, pero tampoco es por acumular, sino porque te gusta y al final lo cuidas y luego tienes la generosidad de donar tu arte y tu colección a un museo y no ponerla a circular en el mercado, ¿no? Que sería como dispersar todo el contenido de esa colección. Aquí tenemos la colección Olor Visual, que aquí, por ejemplo, él es perfumista y es muy curioso porque ha hecho una colección donde, por ejemplo, compro porque para mí la obra huele. Y no quiero decir físicamente, sino en mi memoria olfativa. Soy perfumista y mi familia siempre ha estado vinculada al mundo de las esencias. Y él lo que ha hecho, pues, una colección muy particular. Esta es una imagen del coleccionista, hecha por Eugenio Merino. Aquí tenemos una colección, por ejemplo, la colección Los Bragales de Jaime Sordo. Jaime Sordo es el presidente de la Asociación 9915 de Coleccionistas, que hay que decir que la constitución de esta asociación en el 2012 fue yo considero, y creo que es así, que ha sido un hecho muy importante que de repente en el 2012 se decidan una serie de coleccionistas hacer una asociación de coleccionistas. ¿Por qué? Porque muchas veces el coleccionista era invisible, era una persona que compraba, era como... Y no había, y ellos también tenían unos intereses, y yo creo que desde que se ha hecho esta asociación pues ha surgido muchísimas más cosas, se han podido ver en exposiciones, hacen colaboración, tienen discurso entre ellos y también es como ese colectivo del coleccionista que se da a conocer, ¿no? Y que tiene también sus necesidades y que tiene su planteamiento ante lo que está aconteciendo. Aquí tenemos, por ejemplo, la colección Vilar Citoler, que ya, por ejemplo, esto lo sabemos, ya en la colección su colección Circa 20,
llegó a un acuerdo con el Gobierno de Aragón, en el cual percibió un 15% de la colección y los demás se lo depositó en el Museo de Reina Sofía, en el Museo Pablo Serrano, o sea que eran 1.200 obras. Pero no solo simplemente que deja de coleccionar al llegar en el 2013 con esta donación, sino que ahora ha hecho una nueva colección. Ella, por ejemplo, es una persona que le gusta coleccionar y sigue comprando. Y luego, aparte, ha creado el premio de Pilar Fitole de fotografía, con lo cual, muchas veces el coleccionista ya no solo es el tema de que compre para guardar en su casa, sino que encima puede donar a una institución, generan premios, genera un diálogo, apoyan a los artistas directamente. Son modelos, a mi manera de ver, de seguir, que muchas más personas pueden crear colecciones desde ese apoyo, ¿no? Y desde cómo involucrarse con las artes. Aquí tenemos el caso de José María Civit, que él inauguró él se inicia en el coleccionismo en los años 60, ya tenía muy claro que su colección es internacional y transversal. Entonces, por ejemplo, destaco del coleccionar arte es sentir mi época, una aventura intelectual. También se trata probablemente de un elemento que es el placer entendido en el sentido freudiano, José María Civit. Entonces, con todos los testimonios que yo he conseguido de los coleccionistas, te vas dando cuenta por qué coleccionan, ¿no? Que no es esa imagen que hay del coleccionista, del rico, el ricachón, que a mí me gusta decirlo, que tiene mucho dinero y compra, ¿no? Sino que compran porque a lo mejor es una necesidad intelectual, porque el tema de las compras o apoyar el arte les aporta algo que no les aporta otro tipo de cosas. Y hay que decir que, lamentablemente, en este país, no todo el mundo que tenga dinero tiene una colección de arte. Es decir, y muchas de las colecciones que hay, de los que estamos viendo aquí, se han hecho con mucho sacrificio a la hora de que, en vez de, por ejemplo, hacerse un viaje, pues comprar una pieza de arte, que es también eso no se ve del coleccionista, que también se sacrifica en comprar obras, llegan a acuerdos con las galerías de comprar, que no es fácil, porque el arte vale un dinero. Aquí está, por ejemplo, el caso de la colección Amister. Sisita Soldevilla, pues ha fallecido, lamentablemente, pero ella aquí vemos, por ejemplo, en el entorno doméstico su colección privada, pero luego, por ejemplo, quería hacer algo en un hotel que tenía familiar, que hicieron el hotel Amister, y lo que hicieron es un proyecto en el cual ella le encanta un tema de donde, por ejemplo, los clientes pudieran ver piezas de videoarte. Entonces, es una maravilla porque tú vas al hotel, ella paga los derechos y tú te instalas en un hotel en el cual puedes acceder a una colección de videoarte que ya tiene. Y luego lo que hizo es un hotel dedicado en cada una de las plantas con artistas jóvenes, con lo cual es un proyecto que se expande más de lo que es el ámbito privado al tema de lo público y compartirlo con la sociedad. Aquí tenemos el caso de la colección Sánchez Ubidia. Por ejemplo, esta colección es una colección privada, pero tiene dos partes de la colección, porque, por ejemplo, está la colección un poco de arte español y arte también internacional, y luego también tiene una colección de arte africano, que eso existe mucho en muchos coleccionistas, esa dualidad de coleccionar, es decir, ¿cómo puedes decir? Pues colecciono arte africano y puedo coleccionar arte, pues eso existe. Eso no es que algunos coleccionistas deciden coleccionar solo una tendencia, una temática, pero hay coleccionistas que confrontan dos maneras de coleccionar. Aquí, por ejemplo, la colección de Antonio Barnola, esta que falleció, pero, por ejemplo, era galerista, y aquí, para que veáis un poco también, esto en el ámbito doméstico. Yo luego tuve lo que es esta colección, pues falleció él, la dejó desordenada y ayudó a la familia a ordenarla, para que veáis lo que es en el piso. Aquí había como 600 y pico obras. Aquí también es un poco tema de acumular, ¿no? De quererlo tener todo. ¿Y por qué lo quiero tener todo? Porque lo he comprado mío y quiero tenerlo, quiero disfrutarlo. La colección ACB es una colección que se inició en los años 70 y también ha evolucionado desde lo pictórico, luego se ha comprado fotografía y también a lo fotográfico. Ya, por ejemplo, Bárbara falleció su marido y sigue con la colección. Aquí tenemos dos casos, por ejemplo, de colecciones. La colección Antonio Trujillo y Elsa López y la colección de Fernando Panicio y Dorotti, que lo que son colecciones que están en Madrid, pero luego han abierto como pequeños espacios donde hacen exposiciones. Y es una manera también de ir invitando a artistas o compartiendo su colección en otros espacios, que está el OTR y el Tasman Project. Luego aquí, por ejemplo, tenemos una colección de la colección Mariano Yela, que es de pintura. Aquí, por ejemplo, es una colección pictórica. Aquí no simplemente querían apoyar lo que es la pintura española, y es una colección muy centrada en la pintura. Tenemos aquí, por ejemplo, aquí está José María Lafuente Valle, que es un coleccionista de Palma. Entonces, él inició cuando era en los 81 una colección del arte de los 80.
Entonces, lo que da por concluida esa colección, y luego en el 2000 inicia otra colección nueva, que es una colección de arte latinoamericano, sobre todo vinculada a internacional y de arte latinoamericano. Aquí tenemos la colección de José Ramón Prieto, que bueno, él ha fallecido porque tenía ELA, entonces yo esta colección no la conocía hasta que se expuso en el Museo de Bellas Artes con esta exposición Guanamalogy en el Museo de Bellas Artes. Yo sabía que él era coleccionista y luego cuando te enteras de que está haciendo una colección de mujeres, ¿no? Y me gusta esto. ¿Cómo era posible que en el siglo XX la presencia de mujeres artistas estuviera aún tan silenciada, teniendo ellas toda la capacidad, la formación y la aspiración y el talento? Entonces decidió hacer una exposición solo de artistas mujeres. Entonces esto es que el coleccionista, el colector, de repente decida documentar una parte o unos intereses. Esto es muy importante luego verlo en un futuro, porque te das cuenta de que esto a lo mejor la intención que él ha tenido ha dejado una colección donde podemos ver una colección muy interesante de mujeres artistas. Esta es la colección de Candela Álvarez Soldevilla y que, bueno, que ahora se puede ver su exposición en el Estudiolo, en el Lázaro Galiano. Y ella lo que tiene pues, son como dos partes de la colección, una más de principios de finales del 19 y 20 y luego otra más de contemporáneo. Y luego lo que comparte su colección es en la parte en el Estudiolo, muy vinculada con el tema de las esculturas. Luego os he traído aquí, por ejemplo, esto de Obra Social La Caixa, que ha patrocinado muchísimos temas de formación, que es importante también los foros de coleccionistas, cómo comparten su experiencia. Y a mí, por ejemplo, como investigadora, que me he hecho todos los foros, me parece que es fundamental que los coleccionistas hablen, que se pongan en valor, que cuenten sus experiencias, porque esto hace que sean un ejemplo, ¿no? Y que otros ciudadanos puedan decir que no es difícil coleccionar, es decir, y aparte no es difícil coleccionar, es que sin el coleccionismo los artistas no podrían vivir, no habría exposiciones, es que hay que ponerlo en valor. Luego tenemos aquí, por ejemplo, otro caso, la colección Auti Tamaño, que es una colección, ellos tienen una colección de diseño industrial y luego de fotografía y escultura. Y aquí quiero hablaros un poco del tema de la donación que hacen los coleccionistas, en este caso, por ejemplo, en vida, de parte de su colección del proyecto AFAL se lo donaron a la Reina Sofía. Entonces, que estos muchos coleccionistas lo hacen en vida, otros dejan en el legado, y esto es importante, por ejemplo, cómo compartir tu patrimonio, y tú has generado un fondo y lo dispones a disposición del público. Luego nos hablará Luis Trigo de este tema de la fiscalidad y las facilidades que se tendrían que dar para que esto sucediera más, porque es una manera de que ellos comparten su colección. Esa colección está custodiada en un centro público y puede hacerse visible. Aquí tenemos un caso, por ejemplo, de la colección Hans, que él, por ejemplo, tiene fundación y esto es una colección privada. Y esto es un coleccionista que yo le digo, es como un coleccionista, el nuevo mecenas del siglo XXI, porque él no compra para su casa, él compra para los museos. Entonces, él lo que hace directamente, bueno, aparte de que otorga becas, y lo que hace directamente, adquiere piezas para que estén en un museo. Con lo cual, hace esa función de mediador. A mí me interesan una serie de artistas, pero yo no quiero eso conservarlo para mí, eso de decir privado, no, yo compro para unos museos. Y lo que consigue es unas alianzas, porque claro, a lo mejor los museos no tienen la capacidad de adquirir esas piezas que él adquiere. Entonces, es una manera yo considero que es un nuevo mecenazgo del siglo XXI, que por ahí debería ir el tema de decir, pues yo quiero apoyar el arte y voy a comprar ciertas piezas para los museos determinados. Aquí, por ejemplo, vemos una colección muy centrada en la colección VIP, que es del grupo empresarial del grupo Tinnova, que se inició en el 2005 y es una colección de Andreu Buenafuente, y lo que hacen es que está vinculada con el tema de las tecnologías. Todas las piezas que son de las tecnologías. Entonces, esto es una manera también de abordar una temática y diferenciarse en qué manera se quiere coleccionar. Aquí tenemos la colección de Alicia Aza, que es una colección, sobre todo, me gusta esto. Mira, mi colección habla de mí y quien la sabe mirar me conoce bien y quien me conoce bien la sabe mirar, Alicia Aza. Entonces, Alicia Aza es abogada, también escribe poesía y ella empezó una colección en los 92 de pintores asturianos y luego empezó a comprar vídeo y fotografía y tiene muchísimas piezas de instalación. Esta pieza, por ejemplo, está en su casa. Ahora compra mucho más vídeo. Y le gustan las cosas arriesgadas, arriesgarse por artistas que no se conocen, para luego llegarlos a conocer, ¿no? Que también hay que decir que el coleccionismo es una fuente de conocimiento, que hay muchos coleccionistas que se acercan a las piezas y las adquieren para llegar a conocerlas, ¿no? Que ya me parece un proyecto súper fuerte de investigación. Aquí tenemos el caso de un archivo, uno de los archivos más importantes que hay, José María Lafuente, que es lo que decide, él empezó a comprar pintura, vendió su fondo de pintura,
para dedicarse al mundo del archivo. Y ahora, por ejemplo, se ha llegado a un acuerdo con el Reina Sofía y se va a inaugurar en Santander el archivo La Fuente, con lo cual desde un coleccionista que ha hecho un archivo, pues se va a hacer un museo en colaboración con… Pero si este hombre no hubiera generado este archivo, es que era imposible que pudiéramos luego disfrutar de todo lo que va a ser el archivo La Fuente o ese museo que se va a estar en Santander. Aquí vamos a hablar de un momento de que se crearon muchísimas colecciones de fotografías y puedo poner el caso de Lola Garrido, que Lola Garrido fue la que tiene una colección muy particular. Ella ha sido asesora, fue la mujer que ella asesoró la colección del Banco Banesto, muy bien asesorada, y también en los inicios a la Fundación Fotocolectánea. Luego aquí está la colección de Álvarez Sotos, que es un coleccionista es una galería de fotografía, y también su colección está muy vinculada con la fotografía. Luego tenemos, por ejemplo, la colección de Gabino Diego, que es un actor, con lo cual es muy diverso el campo de quiénes son los coleccionistas, abogados, artistas, cualquiera puede ser coleccionista, simplemente tiene que tener la afición y tiene que tener el amor al arte para empezar a comprar, porque también muchas de las colecciones se han iniciado de manera casual. A nadie le dice a alguien: o usted es coleccionista, no, yo me hago coleccionista porque me gusta esto y empiezo a comprar y ya trasciendo de decorar mi casa y empiezo a tener obras en casa. Y otra de las cosas que a mí me sorprendía en la investigación es que, no, yo no soy coleccionista, yo no tengo colección, y luego te das cuenta que tenías 400 obras, una maravilla. No, hay mucha humildad también. Cosa que yo creo que esa imagen no la tenemos, que el coleccionista es humilde. Hace esto porque es una necesidad o porque quiere hacerlo, ¿no? Y luego tiene la generosidad de compartirlo. Aquí tenemos la colección de Rafa Doctor, que es una colección sobre todo de lo que son de copias, y él tiene un montón de archivos. La colección Moore, que es una colección sobre todo de cámaras antiguas y de fotógrafos hasta los 70. La colección de Juan Redón, que también colecciona otro tipo de cosas, pero tiene una colección importante de fotografía. Luego, por ejemplo, quiero destacar esto, por ejemplo, el Museo Lázaro Galdiano. Yo creo que es muy importante la labor que empezó a hacer de invitar a colecciones a participar allí y que discursaran en un sitio que ha sido el Lázaro Galdiano, hecho un museo de un coleccionista, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió muchísimo esta exposición que se hizo en el 2015, que es de videoarte, en la cual todos estos coleccionistas, todos ellos son coleccionistas de vídeo. Y cómo se confrontaban las piezas en el museo. Entonces, me parece que otro tema importante es que hay mucho coleccionista de vídeo, y esto han ido surgiendo porque hay unos intereses. También el tema del vídeo, muchos jóvenes están entrando en el videoarte porque es más fácil, no requiere almacenamiento, es una manera de que tú las piezas las llevas de un lado a otro y no te requiere lo que otro tipo de piezas físicas te requieren. Luego aquí tenemos el caso de Track Art Project, de la colección de Jaime Colsa, que es un empresario que se dedica al mundo del transporte, que lo que hizo es, aquí no tengo ninguna imagen de lo que son sus tráileres. Él lo que hace, artistas sobre todo vinculados con lo urbano, encargar piezas, con lo cual ya es el arte que va circulando por las calles, es una manera de promocionar. A mí me interesa esto, pero quiero ver de qué manera lo involucro en mi empresa, apoyo a una serie de artistas y encima el arte va circulando por las ciudades, con lo cual hacen de lo que es su empresa algo que ponen en disposición del arte, y luego eso genera mucha visibilidad, porque cuánta gente va a ver circulando por distintos países o distintas ciudades los camiones, los trailers que los tiene intervenidos por artistas. Luego aquí, por ejemplo, es una colección muy particular, ella de Tasso Bennett, que esta colección se inició cuando adquiere la obra de Santiago Sierra. Yo no quiero entrar en la polémica de nada, simplemente que esta colección está hecha solo con arte censurado. Es decir, a lo largo de toda la historia se han censurado piezas que se han censurado. Pues si veis estéticamente la de Fabián Chairet, esta pieza, pues yo tampoco veo por qué tiene que estar censurada. Son piezas censuradas que de repente se han quitado de las exposiciones porque ha habido una censura política. Y aquí quiero hacer un poco el tema de… yo no pondría censuras a las obras del arte, el artista es libre de crear, y esto genera, al censurar algo, genera muchísimo más interés. Y luego, si tú vas a ver estéticamente qué hay, pues ¿por qué tiene que estar censurado, no? Y aquí hago un tema, pues que muchas veces a lo mejor lo político no debería estar vinculado con el tema del arte,
y ante todo yo creo que la libertad del artista. Y esta colección yo creo que se ha inaugurado ya un museo en Barcelona con su colección, solo temática, arte, muy interesante porque han ido haciendo un proceso de investigación de conseguir piezas que a lo largo de la historia han tenido una censura. Aquí, por ejemplo, os pongo un ejemplo de un joven coleccionista que vive en Madrid en un piso pequeño, que se dedica que tiene trabajo, se dedica al tema de la banca, pero bueno, que es lo que es curioso lo que me dice. Mira, yo creo que casi más que coleccionista, comisario mi colección. Me levanto coleccionista y me acuesto coleccionista. Yo no acumulo, al contrario, acumulo un montón de emociones que dan como resultado un proyecto, que es el que tengo a nivel vital. Entonces, hay una serie de jóvenes que están comprando, que se sacrifican, porque a lo mejor tienen un sueldo en el cual una parte del sueldo pues, va a comprar arte. Y que pues, compran una pieza al mes, pero que es importante que a lo largo del tiempo van adquiriendo, y yo creo que esto sería el futuro, es decir, que más jóvenes entraran en el coleccionismo, que se pueden apoyar desde muchas propuestas. Y luego también hay que decir que lo que son, bueno, no quiero decir medios grandes, pero los coleccionistas que apoyan a las artistas locales o cerca, son los que van generando que esas galerías puedan trascender y que esos artistas, ¿no? Con lo cual es muy importante, no solo hay que hablar de las grandes colecciones, sino un joven coleccionista que empieza, que apoya unas galerías, a unos artistas jóvenes de su generación y que luego va siguiendo generando un patrimonio. Eso sería muy importante que se diera mucho más. Y luego, pues yo creo que voy de tiempo mal. Entonces, bueno, aquí quería hablar un poco, pues, qué ha traído todo el tema de coleccionar virtualmente, que se han visto todas las galerías abocadas a poner a disposición del arte. Se ha perdido el tema del tema físico, pero bueno, yo creo que también hay otro futuro, hay más allá, más del tema, y luego todo lo que ha surgido del mundo digital, que también el coleccionista se ha visto de manera de comprar, perder lo que es la parte física de comprar, a comprar virtualmente. Aquí, como vemos, pues todas las ferias, empezaron las ferias a hacerse ferias online, ahora se ha vuelto, pero también es una manera, bueno, aquí es que entraríamos en un discurso que es lo mejor, hombre, no se puede perder el tema de comprar las piezas físicamente. Pero, sin embargo, lo que son las casas de subastas en momento de crisis, durante la pandemia han aumentado las ventas, con lo cual hay un mercado más allá. Todo esto son plataformas que han surgido, Red Colecto, todas las plataformas que han surgido de venta de arte online, con lo cual es que... Y bueno, no me quiero entrar en el tema del nuevo coleccionismo de los NFT, porque, por ejemplo, porque daría para más, pero esto viene, es decir, esto ya hemos pasado de la pintura, colecciones de fotografía, colecciones de vídeo, y ya veremos colecciones de NFT o de arte que se compra en la red, que ni siquiera ya se ha perdido el tema, ya se va a perder el tema físico. El coleccionista ya tiene una pieza que la puede ver no la puede ver físicamente, sino que está ahí, en lo que es en el tema virtual. Y bueno, os doy gracias sobre todo a los coleccionistas, a mi maestro, porque me inicié en esto gracias a su apoyo y gracias a ustedes por escucharme.